Gravedad específica de los sólidos. Este ensayo se hizo de acuerdo a la norma técnica peruana 339-131 y la ASTM de 854. Bien, el ensayo realizado consiste en determinar el peso específico de partículas que pasan al tamiz número 4, es decir, los menores de 4,75 milímetros. La gravedad específica de un material se define como la relación entre la densidad de un material y la del agua. El objetivo de este ensayo es determinar la gravedad específica del suelo de un aeropuerto en Chinchero, Cusco. Los materiales que usaremos son un frasco volumétrico, también conocido como pignómetro, de 500 mililitros, una bomba de vacíos, una balanza digital con una sensibilidad de 0,01 gramos, un termómetro graduado con una precisión de 0,1 grados centígrados, un horno o una estufa. En el caso se usa una estufa, se debe de enfriar a temperatura ambiente. Bien, el procedimiento para realizar este ensayo es el siguiente. Primero, tomamos la muestra que tenemos, pero sabiendo que esta ha tenido que estar en una cápsula de evaporación por 24 horas. Es ahí donde tenemos el peso del sólido. Bien, después de esta muestra, con una cuchara sacamos y lo ponemos en un recipiente. Pesamos el peso, esa muestra y le quitamos el peso del recipiente y tenemos el peso del suelo seco. Ahora, para quitar todo el aire de la muestra, procedemos a pasar la muestra que tenemos en el recipiente a una fiola. Esta fiola, antes de ello, tenemos que tener el peso de la fiola con agua hasta la línea de aforo. Bien, entonces después de tener la fiola seca, completamente seca, con la ayuda de un embudo, pasamos la muestra del suelo seco a la fiola y luego se procede a agregar agua. El agua que se le va a agregar ahora con la pipeta no debe de pasar la mitad de la base de la fiola. Después, con la bomba de vacío, quitamos todo el aire que tiene la muestra. Nos fijamos hasta que ya no quede ninguna burbuja dentro de la fiola. Medir la temperatura ambiente y agregamos agua hasta que complete la línea de aforo. Esta agua que se le incorpora debe ser por las paredes de la fiola para no generar burbujas cuando esté ingresando el agua que estemos agregando. Ahí donde tenemos el peso del suelo seco más el peso de la fiola y el agua aforada. Realizamos el ensayo 3 veces y anotamos los datos en el reporte. Bien, ahora el volumen de sólidos se obtiene con la suma del peso de la fiola más el agua aforada más el peso del suelo seco menos la suma que tenemos del peso del suelo seco más el peso de la fiola más el agua aforada. Y tenemos el volumen de sólidos en centímetros cúbicos. El factor de corrección por temperatura lo hallamos de la tabla de los anexos. Entonces ahora hallamos la gravedad específica de los sólidos, que se realiza por la fórmula de el peso del suelo seco por el factor de corrección por temperatura entre el volumen de sólidos. Y ahí donde tenemos la gravedad específica de sólidos de cada uno de los ensayos que hicimos. Y se halla el promedio. Entonces nuestro promedio de la gravedad específica es 2,69. Entonces, de acuerdo a los rangos de gravedad específica de los suelos, entonces podemos decir que nuestro suelo pertenece al de una arcilla. Recordar que el agua que se ha incorporado en la fiola es de agua destilada y se debe tener mucho cuidado cuando se esté agregando esta agua destilada en el pignómetro para no generar aire, ya que la bomba de vacíos ya sacó todo el contenido de aire de la muestra.